Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de entrevistas audiovisuales, Percepciones sobre el Derecho Internacional. Mi nombre es Josefina Busetti y soy miembro del Departamento de Derecho Internacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Ricardo Arredondo. El doctor Ricardo Arredondo es diplomático, profesor de Derecho Internacional Público en las universidades de Buenos Aires y Palermo, de Derecho y Práctica Diplomática en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y de Teoría y Práctica Diplomática y Consular en la Universidad de Belgrano. Además participa del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo y es miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y de varias otras organizaciones. Muchas gracias, Ricardo, por estar hoy con nosotros. Damos comienzo a esta entrevista planteándole las siguientes preguntas. El derecho diplomático y consular necesita de normas para poder configurar formalmente su estructura. ¿Cuál es la importancia de estas normas para el derecho internacional público y para las relaciones internacionales? ¿Y a qué dificultades se enfrenta en la práctica el derecho diplomático y consular, teniendo en cuenta el caso del cierre de los consulados chinos en Houston y de Estados Unidos en Chengdu? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta amable invitación y muchas gracias por la presentación, Josefina. Es para mí un gusto estar con ustedes hoy. Siento al Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata casi como un hermano, porque nacimos a la vida diplomática al mismo tiempo, cuando en noviembre de 1989 yo estaba dando los exámenes de ingreso al Instituto del Servicio Exterior. En ese momento se estaba fundando el IRI y cuando yo entré efectivamente en el año 90 es cuando el IRI empezó a funcionar. Es destacable la labor del doctor Norberto Consani, que ha llevado al instituto a un nivel de excelencia y a un prestigio que es reconocido por todos hoy. Me parecen muy interesantes tus preguntas, te agradezco, voy a tratarlas en el mismo orden en que fueron planteadas. Vamos a hablar un poquito de derecho diplomático primero, para después referirnos al cierre de las representaciones consulares de China en Houston y de los Estados Unidos en Chengdu. En este sentido, obviamente hablar de derecho diplomático y consular implica hablar de diplomacia, porque el derecho diplomático y consular es el conjunto de normas que regulan la diplomacia. ¿Y qué es la diplomacia? La diplomacia es una actividad que es tan antigua como la humanidad, desde que los primeros pueblos decidieron que necesitaban negociar con otros pueblos intereses comunes y administrar esa relación, nacieron las primeras prácticas diplomáticas, y esas primeras prácticas nacen con el envío de emisarios. Esos emisarios se les otorga determinada protección porque era fundamental que pudieran transmitir el mensaje para el que habían sido enviados, y de esa protección nace la inmunidad, y la inmunidad es justamente una de las normas más antiguas del derecho internacional. Por lo tanto, el derecho diplomático y consular está claramente, es una rama del derecho internacional público y tiene, por lo tanto, sus mismas fuentes, y tiene también un par de elementos adicionales, porque en el derecho diplomático y consular juega un rol muy importante el derecho interno de los estados, y hay un elemento articulador que es el principio de reciprocidad, que también está, digamos, eh, funcionando como un eje del derecho diplomático, y ha funcionado así a lo largo de toda la historia. Cuando el derecho diplomático surge más o menos con las formas en que lo conocemos hoy, ya hace unos 200 años, después del Congreso de Viena de 1815, donde se elaboran las primeras normas que se refieren a la precedencia y al protocolo, que era justamente una de las fuentes de disputas entre los estados, porque los diferentes diplomáticos que estaban acreditados ante los reyes se peleaban por quién tenía precedencia respecto del otro, y las cuestiones de protocolo habían asumido una importancia creciente, que es inversa a la que tienen hoy. Es decir, hoy las cuestiones de protocolo siguen siendo importantes, pero no tienen esa importancia.
fueron las que dieron origen a las primeras normas del derecho diplomático y consular, que se articularon básicamente en dos convenciones, la Convención de Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963. Además de estas existen otras numerosas normas, como las normas sobre misiones especiales, las normas que regulan las relaciones de las misiones diplomáticas con los organismos internacionales de 1975 y otras más, que no vamos a detallar en este momento dado el escaso tiempo que tenemos para la presentación. Pero básicamente estas normas que, como les decía, nacieron hace unos 200 años, siguen vigentes al día de hoy. Es decir, a pesar de que la diplomacia moderna, la diplomacia contemporánea, es absolutamente distinta de la diplomacia clásica en el sentido de que han aumentado los temas, han aumentado los actores y han aumentado y se han cambiado los métodos a través de los cuales se ejerce la diplomacia. Las normas que lo regulan siguen siendo básicamente las mismas. Están articuladas alrededor del principio del consentimiento. Es fundamental el principio del consentimiento y lo vemos a lo largo de las dos convenciones en diferentes puntos, desde el propio establecimiento de las relaciones diplomáticas o consulares que requieren el asentimiento del otro Estado, la designación del jefe de misión que requiere el asentimiento del otro Estado, en este caso es lo que se conoce con el nombre de placet, y se lo va a ver a este consentimiento en distintas normas como las que establecen también el tamaño de la misión, la sede de la misión y otras que requieren el asentimiento del Estado receptor. Básicamente, tal vez la parte más conocida del derecho diplomático sean el tema de las inmunidades, que como les decía es una norma que nació de una práctica ancestral y que después se transformó en una norma consuetudinaria hasta llegar al estado de derecho convencional, derecho positivo que tiene hoy en día, y que tiene que ver con una cuestión básicamente funcional. Es decir, no existe, hay una leyenda, una especie de mito que tenía que ver con el tema de la extraterritorialidad del Estado, en el sentido de que se consideraba que un funcionario diplomático que estaba en una embajada en otro país, esa embajada era territorio del propio país en el extranjero. Esta es una noción falsa, pero que sigue siendo utilizada todavía, es un mito que sigue siendo utilizado en la actualidad y muchas veces vemos que se refleja de este modo en las conversaciones habituales o en los medios de prensa. La inmunidad tiene básicamente una característica funcional, y esto ya lo destaca el preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que tiene por objetivo facilitar el desempeño de las funciones de los diplomáticos. Por lo tanto, no es un privilegio, no es una prerrogativa que sea de carácter personal, sino que tiene que ver con una cuestión funcional e institucional y es para facilitar justamente ese desarrollo de las funciones. Ahora bien, estas inmunidades y privilegios se relacionan también con normas que tienen que ver con el funcionamiento de las misiones. Y en este caso es que vamos a la segunda parte de la pregunta, o a la segunda pregunta, que era la que estaba referida al cierre de las relaciones, al cierre de las representaciones consulares de los Estados Unidos en Chengdu y de China en Houston, que comienzan con el cierre del consulado de China en Houston por alegaciones de fraude de visas, robo de propiedad intelectual y otras cuestiones que los Estados Unidos alegan como determinantes para ordenar el cierre del consulado chino en Houston. Obviamente China, aplicando el viejo principio de la reciprocidad, decide el cierre del consulado de los Estados Unidos en Chengdu y llegamos a una situación que es de extrema gravedad porque
digamos, ¿qué medida queda además del cierre de un consulado? Obviamente la ruptura de las relaciones consulares o la ruptura de las relaciones diplomáticas. Es decir, estamos frente a actos de extrema gravedad que en un principio los estados tratan por lo general de evitar. Es decir, cuando se generan rispideces entre los estados, normalmente los estados van a tratar de aplicar otras medidas. El derecho diplomático y consular es de naturaleza altamente simbólica. Por lo tanto, por ejemplo, la llamada en consultas a un embajador o un acto de protesta o el retiro de funcionarios muestra el malestar que puede existir eh, entre dos estados, pero cuando ya llegamos a este tipo de medidas estamos hablando de actos de, como les decía recién, como un acto de extrema gravedad. Estas alegaciones obviamente están relacionadas con cuestiones de espionaje, y si bien el espionaje en el derecho internacional en general no está regulado, no es una actividad que sea permitida ni prohibida, en el caso del derecho diplomático y consular sí existen un conjunto de disposiciones, tanto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas como en este caso de los Estados Unidos y China de relaciones consulares en la Convención de 1963, que establecen determinadas pautas a las que deben someterse, determinadas obligaciones a las que deben cumplir los funcionarios diplomáticos y consulares que están acreditados en el extranjero. Entre esas funciones, entre esas obligaciones, una de las cosas que tienen que cumplir son las normas del Estado receptor. Y si bien el espionaje no está regulado en el derecho internacional, sí está regulado en el derecho interno de muchos estados que prohíben este tipo de actividad y está contemplada generalmente en los códigos penales. Entonces, la obligación de cumplir con las normas locales implica la obligación de cumplir también con esas normas que prohíben el espionaje. Pero además de esto, los estados tienen, o los funcionarios consulares acreditados en el extranjero, tienen la obligación de no interferir en los asuntos internos del Estado, cosa que claramente estarían haciendo si realizaran tareas de espionaje. Cuando nosotros vemos las funciones específicas de las embajadas y de los consulados, vamos a ver que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en su artículo 3 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en su artículo 5 establecen cuáles son las funciones permitidas a las misiones diplomáticas y a las oficinas consulares. Y entre ellas se establece expresamente la obligación de obtener información por medios lícitos. Por lo tanto, en el derecho diplomático y consular sí está prohibido específicamente el espionaje, porque obtener información de medio ilícito es algo que no está permitido por las normas. En adición a esto, también hay que mencionar que ambas convenciones tienen una disposición que se refiere a la utilización de los locales de las misiones diplomáticas y consulares de manera compatible con las normas establecidas en la convención. Y obviamente utilizar una representación consular para realizar actividades de espionaje o actividades ilegales es algo que también está prohibido por las normas. Sin embargo, estos actos de extrema gravedad se inscriben dentro de una relación mucho más compleja que hay en el sistema internacional actual entre China y los Estados Unidos. Hay una lucha por la primacía del poder mundial, hay una potencia declinante, claramente, que son los Estados Unidos, una potencia en ascenso, que es China, y entre medio hay una serie de estados que también están jugando de nuevo un rol, como en el caso de Rusia, hay un resurgimiento de Rusia, y también en el caso de la India u otros estados están tomando cada vez un rol más importante. En ese sentido, el cierre del consulado está inmerso dentro de una relación mucho más compleja entre China y los Estados Unidos, que ya venía siendo compleja desde antes. Es decir, las alegaciones de espionaje de Estados Unidos respecto de propiedad intelectual que hace China no son de ahora, ya están contempladas en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos del 2017, donde habla claramente de que Estados Unidos tiene que protegerse frente a la amenaza que representa el robo de propiedad intelectual por parte de China. En el contexto de las investigaciones por encontrar una vacuna para el COVID-19,
obviamente esta situación ha recrudecido, pero como les decía, este cierre de representaciones consulares se inscribe dentro de una óptica, perdón, dentro de una relación mucho más compleja entre China y los Estados Unidos, que ha permeado a distintos campos de la relación, incluido las relaciones consulares entre los dos estados. Bueno, quiero agradecerles especialmente nuevamente esta invitación a estar con ustedes y ha sido un gusto y espero que nos podamos volver a encontrar nuevamente. Muchas gracias y hasta pronto.